Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y como veis en la pantalla no es el inicio de un vídeo normal. Normalmente cuando soléis ver esta pantalla es indicativo de algún tipo de debate. Y no solo de un debate tal cual o un simple debate, sino que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo ya tenía ganas también de tratar, que es acerca del número pi, del famoso y misterioso, enigmático número pi. Y lo vamos a hacer de la mano de alguien que ya es asiduo en el canal y que ya ha compartido con nosotros varios temas, bastantes temas muy interesantes y también en los podcasts mágicos. Él es Brian. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal? Buenos días, Julio, para ti. Muy bien, muchas gracias. Feliz, como siempre, de estar en tu canal que cada vez pues me siento más en confianza, más libre de expresar estos debates junto a ti, junto a todos los invitados que podríamos tener. Y bueno, pues sí, me encuentro de maravilla en esta noche por acá, por México. Sí, porque cabe decir que para ti ahora es madrugada, ¿no? Sí, sí, poco más de las 3, pero bueno, es sábado, así que, ¿qué más da? Y bueno, y hoy también queríamos dar una pequeña noticia, que es que vamos a estrenar una nueva sección en el cual Brian va a ser un protagonista importante, en el que se va a llamar Ciencia y Espíritu, ¿no, Brian? Sí, me parece un nombre muy apropiado para lo que se va a tratar en esta sección, que bueno, lo dejo a tu criterio y a tu decisión de qué temas pudiéramos proponer, ¿no? Y también sería interesante que tu audiencia nos pudiera comentar, sugerir algo que siempre hayan pensado, ¿no? Que hay detrás de todo esto. Me parece el nombre muy adecuado porque se va a tratar temas, ¿no? Del punto de vista científico, físico, con el poco conocimiento que podamos tener nosotros de aquello y la poca investigación a la que podamos llegar, em, tratando de ver cómo esto puede hacer una cohesión o darnos un entendimiento hacia pues la espiritualidad, hacia el descubrimiento al acercamiento ya no a un Dios, sino a la idea y a la realidad no tanto de su existencia, disculpa, sino también de cómo actúa, ¿no? En todas nuestras realidades físicas universales. Me parece que eso es lo más interesante de la sección. Y como alguna vez dijo, no sé realmente si la frase sea proveniente de alguien reconocido, pero sí que es muy famosa, aquella que dice que un poco de ciencia no te puede alejar de Dios, pero un poco más de ciencia te acerca aún más a Él. Muy buena frase, sí, señor. Yo lo había oído también. Muy Sí, buena sí, frase. desconozco. Se la han adjudicado a varios, pero creo que ahí está muy buena, ¿no? Ahí la dejo para de quién Bueno, puede ser. pues ahora es tuya. Eh, y como bien dices, vamos a intentar en esta nueva sección que vamos a crear, vamos a intentar darle de la mano de la ciencia o de la mano de una ciencia a lo mejor no tan arraigada en la crítica, en el escepticismo, sino más bien en la posibilidad, ¿no? En el espíritu que yo creo que debería guardar la ciencia. Y ya que en los podcasts mágicos de Mundo Azul, con el tema de la luz, fue un tema súper impresionante que a mí la verdad me dejó fascinado y nunca pensé que me atrayese tanto la idea de lo científico, de las teorías científicas o incluso de las hipótesis dentro de lo que es la espiritualidad. Nos hemos dado cuenta de que hay todo un mundo ahí dentro, hay toda una cantidad de temas que se pueden tratar y yo creo que esta sección va a traer solo cosas buenas y además nos va a hacer pensar que en definitiva creo que es lo que es. Pero hoy vamos a hablar del número pi. ¿Y qué misterioso es el número pi, no, Brian? Sí, bastante. De hecho, ha sido uno de los números irracionales más enigmáticos, ¿no? De hace algunos siglos atrás. Y esto precisamente es por eso, porque no se conoce con exactitud su valor. Y creo que hay computadoras, la última vez que hicieron una prueba fue hace, creo que algún año y medio, y no sé a cuántos miles o millones de dígitos alcanzó a llegar esa computadora, y aún así el número pi parece que todo apunta, ¿no? A que es infinito.
Y esto es lo más extraño de ese número, ¿no? Como su naturaleza, partiendo de la figura, ¿no? Tal cual como es el círculo, puede derivar en un número que no tiene final, ¿no? Que es tan exacto, tan infinitesimal, que no se ha encontrado su valor exacto aún. Es cierto todo lo que comentas. Y para aquellos que no lo sepan, el número pi es la relación entre la longitud, como ha dicho Brian, de una circunferencia y su diámetro. Es un número irracional, o sea, un número que no puede ser expresado con una fracción. O dicho de otro modo, no es un número ni exacto ni periódico. Y una de las constantes matemáticas más importantes. Se suele emplear frecuentemente en matemáticas, en física, en ingeniería, y su número expresado en términos reducidos o truncados, es 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46 y un largo, etcétera. Porque aquí no acaba, obviamente. El número pi, a pesar de su dificultad y complejidad, ya fue tanteado en la antigüedad, en tiempos en el que el hombre casi podía rozarlo. El número pi ya era utilizado en el antiguo Egipto, en la época del escriba Ames, en el 1800 a.C., descrito en el papiro Rin con un valor aproximado. En la antigua Mesopotamia, en donde los matemáticos ya trataban con sus valores en 1900 y 1600 a.C. Otro de los registros más antiguos que se tiene constancia del número pi se encuentra en la Biblia, en donde varios párrafos hacen mención de él, como el de la construcción del templo de Salomón. Otra de las referencias que tenemos del número pi es la antigüedad clásica, en donde ya Arquímedes, en el siglo III a.C., fue capaz de hacer una aproximación muy precisa sobre el valor real. También en las matemáticas chinas, en el 120 después de Cristo, en las matemáticas indias sobre el siglo V, en las matemáticas islámicas en el siglo IX y sobre el siglo XII en pleno Renacimiento. Finalmente, el número pi ha seguido presentando un reto incluso en la época moderna, precomputación, y en la época moderna postcomputación. Como bien sabemos, los dígitos de pi son infinitos. Aún así, ha habido muchos que han intentado alcanzar su valor, averiguando la mayor cantidad de ellos. Por ejemplo, en 2016, Peter Truev ostentó la hazaña de calcular 22 billones de decimales gracias a un algoritmo en el cual estuvo trabajando 107 días. Pero recientemente, una empleada del Google en Japón estableció un nuevo récord mundial con 31 billones de dígitos. La autora de este portento fue Enma Haruka, que trabajaba como defensora de la nube de Google. Otras de las incógnitas de Pi es su versatilidad y sus múltiples usos, integrando en programas de algoritmo para mejorar las canciones de los cantantes, por ejemplo, de cientos de artistas. Cuando realizamos búsquedas en Google o mandamos audios por WhatsApp, todos esos programas necesitan del número Pi. De hecho, se podría decir que no entenderíamos el mundo sin Pi, ya que este aparece, por ejemplo, en la identidad de Euler, la cual simplifica todas las matemáticas encontrándose conceptos de suma, multiplicación, exponenciación y divisibilidad, poseyendo también los 5 números fundamentales. Pi también reside en cálculos realizados por Albert Einstein al formular la teoría de la relatividad general en sus famosas ecuaciones de campo. Pi está integrado en todo lo que nos rodea y se encuentra también en múltiples disciplinas como la topografía, la geodesia o la navegación, en las distribuciones estadísticas y en numerosas ecuaciones fundamentales de la física moderna, como el principio de incertidumbre de Heidelberg. Pi está presente, como decimos, en todo lugar donde se dibuje un círculo, en una bombilla, en el sol, en el ojo humano, incluso hasta en la secuencia del ADN o en la famosa pirámide de Keops. ¿Cierto, Brian? Sí, de hecho es increíble ver cómo parece ser un número que sale pues con cualquier cálculo, con cualquier cosa, con cualquier principio, ¿no? Que trate o cualquier ciencia que trate de interactuar con la realidad tiene que toparse con este número. Es como el formato, quisiéramos decir, ¿no? Es como un formato que viene ya en la base, en la programación, o como quieran llamarle, del universo. Porque justamente
este número pi que acabas de describir muy bien, tatuado, ¿no?, en el genoma humano, tatuado en las leyes físicas, resulta que también está muy presente en otros números que también son irracionales, que también han sido todo un misterio. Entre ellos, hay un número que se le conoce como el número áureo. El número áureo es la relación de dos partes, ¿no?, que se dividen, que se suman y se van agregando una a otra. Básicamente el número áureo es una forma de encontrarlo también en el mundo real, es en las espirales naturales que tiene las hojas de los árboles, por ejemplo. Em, el número áureo básicamente lo puedes encontrar em, cuando miras una espiral en una galaxia, cuando miras la espiral en una concha de un caracol, los mismos pétalos de las rosas, de las flores, crecen en una consecución, en una secuencia del número áureo. Si tú ves los pétalos de unas flores, tienen en sus números o en sus consecutivos 3, 5, 8, 13, 21. Todo esto va surgiendo a partir del número áureo. La serie Fibonacci, la tan famosa serie Fibonacci, también tiene en parte el número áureo. ¿Y qué creen? El número áureo, la serie Fibonacci, todo eso tienen en relación muy cercana a su composición el número pi también. Entonces, pareciera que todo va de la mano, pareciera que de algún modo este número, esta referencia a la circunferencia y esta referencia a la espiral, parecen estar impregnadas en el universo, en la naturaleza, en el pensamiento humano. Puedes ver la misma forma en la que los tejidos de los huesos se van formando y tienen exactamente las mismas características, no siguen un mismo patrón. El tronco de un árbol, las flores, los pétalos en las flores, las bases y los anillos de los troncos. Eso va agolpando, ¿no?, una serie de pruebas que nos dicen que por alguna razón este número pi es muy importante y está presente en todo aquello que tenga que ver directamente con la creación de la naturaleza. No sé tú, Julio, si alguna vez te has encontrado con estos patrones y si alguna vez has visto o has tenido el pensamiento y la pregunta más importante al ver todas estas coincidencias, ¿no? El por qué. ¿Por qué suceden o por qué sucede esta coincidencia, ¿no? De, entre comillas, ¿no? Coincidencia de estos números como el número áureo, la serie Fibonacci, que, bueno, si no la conocen, les voy a leer una pequeña explicación del número áureo para que tengan un poco más de conocimiento acerca de eso. El número áureo, que también se le conoce como la proporción áurea o el número de oro, también la divina proporción, así llamada también, es el número irracional representado por la letra griega phi. Y bueno, en honor al griego, Fidas fue el que lo descubrió. Su valor numérico también, infinitesimal, es de 1,618033988748994 y así podemos seguir igualmente por otras 10.000 horas. Este número es muy común encontrarlo bueno, primeramente el número es algebraico, irracional, y posee muchas propiedades interesantes. Esto también fue descubierto en la antigüedad por también un aritmético, Fidas. Aquí nos dice en su definición que el número áureo es el valor numérico que guarda la proporción entre dos segmentos de una recta, uno más largo que el otro. Si tú tomas estos dos segmentos y los empiezas a replicar con la fórmula A más B entre A, siendo A el primer segmento más largo y B el segmento más corto, A más B entre A, lo que te da igual a entre B, te empiezan a dar esta serie que se empieza a expandir cada vez más y podemos ver aquí en pantalla el ejemplo de las espirales, ¿no?, de las galaxias que se forman en esta misma proporción, las galaxias en espiral, las mismas conchas de un caracol, eh, el mismo diseño en los pétalos de las flores, como ya lo habíamos comentado. eh, Nos hace pensar y nos hace cuestionarnos
si todo lo que hay aquí abajo, ¿no? En el microcosmos, en nuestro entorno real y en el entorno de allá arriba, ¿no? En el macrocosmos, puede ser una copia, ¿no? De todo lo que va en pequeño se vuelve cada vez más grande y es una copia exacta, ¿no? Y casi idéntica de lo que hay arriba y lo que hay abajo. No sé si alguna vez te has preguntado el porqué de todo esto, Julio. Sí, y además escuchándote me está viniendo a la cabeza así como pequeñas reminiscencias de pensamientos y es que el número pi, el número áureo o otros números que son tan trascendentales, pero en este caso más casi el número pi, parece una especie de argamasa, ¿no? Que estuviera integrado en lo que es en el universo, en nuestro entorno, y dijéramos que es el sustento, si no de todas las matemáticas, de gran parte de las matemáticas, que sin gracias a ese número pi que dan consecución o que da, dijéramos, valor de alguna manera a esos cálculos, a esas hipótesis que nos ayudan a un sinfín de cosas, sin el número pi no serían posibles y si no entendiéramos o si no hubiéramos descubierto por lo menos una proporción acertada o máxima, aproximada de lo que es el número pi, no, no conoceríamos nada de lo que nos rodea o tendríamos un conocimiento muy poco aproximado. Y es curioso cómo el número pi casi se relaciona, salvando las distancias, ¿no? Pero casi se relaciona exactamente igual que Dios, ¿no? Es algo que parece infinito, pero que realmente está integrado con lo que nos rodea, ¿no? Está casi en cada pieza, en cada círculo. Y es que el círculo está en todo, si te das cuenta. Además, una de las tendencias naturales de lo que es la naturaleza es que nunca da cosas completamente rectas, siempre es curvo. Entonces, la creación, por así decirlo, perfecta o la creación más aproximada a la perfección que nosotros podamos ver o que nosotros podamos comprender o observar es una circunferencia, un círculo. Y si ese círculo está compuesto por el número pi, qué mejor que pensar que el número pi es algo no solo importante, sino algo bello, natural, intrínseco en la propia creación, en todo lo que nos rodea, incluso, como hemos dicho, dentro de nosotros, ¿no? Y siempre que, hombre, obviamente no vas caminando por la calle y te vas pensando, pues esto tiene el número pi, pues esto tiene el número pi, pero muchas veces si dieras o diéramos en general más valor a lo que nos rodea, nos daríamos cuenta de que todo lo que nos rodea está casi prácticamente integrado con este número y sobre todo la imposibilidad incluso de las propias máquinas de llegar a su fin. No tiene fin. 32 billones de dígitos. El último récord instalado por esta japonesa es impresionante. Cómo un número no puede tener fin, cómo un número no puede tener una proporción donde llegue a acabar y sobre todo que también dicen que contienen muchos misterios sus dígitos, no se repiten, no son dígitos, no solo que no se llegue a un final, sino no son dígitos que les puedas encontrar casi una lógica, ¿no? Por eso es irracional. Pero a mí siempre me ha sorprendido mucho eso, cómo Pi se comporta, cómo Pi parece incluso darnos una especie de mensaje, oye, estoy aquí, estoy en todo lo que giras y estoy viendo un número Pi, mira, yo tengo ahora aquí mismo un bol redondo y el número Pi me está saludando, número Pi me está diciendo aquí estoy y es un poco casi prácticamente, por eso lo intentaba relacionar un poco con la idea o el concepto que los seres humanos tenemos de Dios, ¿no? Que siempre intentamos mirarlo, no lo vemos realmente porque no podemos verlo, dijéramos, a simple vista, pero realmente lo integra todo. La estructura, la composición arquitectónica no sé, de la geometría incluso universal, como tú has puesto, en las galaxias, que pueden llegar a ser también espirales o en modo circular. O sea, imagínate el cacho de número pi, que es eso, ¿no? Es como una especie de saludo de algo que nos quiere decir que ahí está. Yo siempre lo he visto así, es como una especie de mensaje, ¿no? Es correcto. Los que les gustan mucho ver series y películas de franquicia y todo eso, le llamarían a esto un Easter egg. ¿De quién? ¿De quién habrá sido este Easter egg? Pues sí, y tienes razón en lo que dices, ¿no? Físicos, matemáticos, disculpa, eh, vaya, cimentadores, pioneros
aquellos que pusieron las bases de la matemática, de la misma ingeniería, de la misma física moderna, de la misma matemática y la aritmética. John Wallis es un ejemplo, Leonard Euler, que para cualquiera que haya estudiado alguna ciencia exacta, alguna vez física, en alguna escuela preparatoria, universidad, haya llevado em, eh, algo relacionado con física o con ecuaciones diferenciales, con ecuaciones matemáticas, tuvo que escuchar el nombre de Euler alguna vez y realmente este personaje y junto con muchos otros que investigaron este número, me parece que se cansaron de justamente encontrarle una razón, un valor, un porqué. Y decidieron hacer justamente lo que nos dices, ¿no? Aceptarlo, aceptar que ahí está, que hay que trabajar con él y que aunque no lo entiendas, tienes que usarlo. Porque sí, justamente en el bowl que acabas de mencionar, la persona que lo hizo, la fábrica que lo hizo, la máquina que tuvo que hacerlo, la máquina que realizó el molde, tiene que incluir en sus cálculos eso y tiene que hacerlo forzosamente, directa o indirectamente. Y a lo mejor muchas personas podrán decir, bueno, es que yo no lo uso tanto porque yo trabajo en esto, trabajo en lo otro y realmente no es como que lo use todo el día, todos los días. Quizás no, por la modernidad de su uso, que es algo tan moderno y tan presente que nuestros programas de diseño, nuestros programas de cálculo y los programas que ya podemos utilizar en la vida diaria para nuestro trabajo, aunque sea de ingeniería, aunque sea de diseños, aunque sea de programaciones, ya tiene este número incluido justamente por eso, porque no se Es puede evitar. curioso porque, mira, estoy viendo botones en tu camisa y tú estás vestido con el número pi. Es correcto, la máquina que hace justamente los textiles, todo ese proceso de ingeniería, todo ese proceso de diseño está plagado de ese número. Y probablemente de muchas otras relaciones también, de muchos otros números. Lo extraño aquí es por qué presente también en la naturaleza, por qué presente también ahí arriba, por qué presente también aquí abajo, en el microcosmos, en el macrocosmos. Es algo que realmente vale la pena cuestionarse. Y bueno, creo que a estas alturas del programa podríamos atrevernos a lanzar una pequeña hipótesis, ¿no? Pequeña por decirlo así, de por qué puede ser una de las razones de las que este número esté tan fuerte y tan presente en nuestro universo. Y cuál es esa teoría? ¿Cuál sería esa teoría que tú más o menos has trabajado como en otras que nos quieres comentar, que nos quieres lanzar o que la gente también yo pienso que está un poco imaginándose ya? Bueno, analizando nuevamente eh, la naturaleza de Pi, y esto para reafirmarlo una vez más, ¿no? Para saber cómo uno puede llegar a esta idea, encontrándose con la definición principal de pi, nuevamente repitiéndola, la relación entre la circunferencia y su diámetro, según la geometría euclidiana, es el concepto de pi. No importa de qué tamaño sea el círculo, no importa si es un círculo infinitamente pequeño o increíblemente grande, la relación que tiene su diámetro con su circunferencia cabe dentro de su mismo círculo 3 veces y una porción adicional que es justamente todo este misterio. Entonces, se pudiera decir que si alguna cosa estuviese diseñada, podemos tomar el ejemplo de lo que sea, de los ecos, podemos tomar los ejemplos de las gotas de agua, podemos tomar los ejemplos que ustedes quieran, pero todas las cosas que fueron diseñadas con cierta forma, bajo cierto molde, siempre van a reflejar su naturaleza de dónde han venido. Es como cuando una gota cae en una piscina, ¿no? Cuando una gota cae en algún charco de agua, esa gota, ¿no? Hace un inicio, un círculo, y ese círculo se va a propagar hasta que llegue al final de la superficie. Estas vibraciones o este círculo es el reflejo del primer círculo inicial. Entonces, si tomamos ese ejemplo, si tomamos ese principio del número pi, cualquier círculo de cualquier tamaño, su diámetro en relación a la longitud de su circunferencia va a caber 3 veces y ese punto decimal que tanto misterio causa. Ahora, si este número está reflejado tanto en el universo, lo que nos puede llevar a pensar es que seguramente
el molde, seguramente la base, seguramente aquel inicio, aquella expansión, aquel inflatón, aquel, aquella ruptura, ¿no? de la dimensión que da origen al tiempo y al espacio en la nuestra. Tengo demasiadas sospechas de que tiene la naturaleza circular, ¿no? Algo apunta muy, 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 muy claramente a que sea de donde sea que vienen las galaxias, las estrellas, los soles, los planetas, todo aquello que en este universo lo conforma, tiene naturaleza circular. Y ya sea círculos de 2 dimensiones, 3 dimensiones, se encuentran presentes, ¿no? En los enigmas más profundos, como los agujeros negros, como los cuásares, como los púlsares, los magnetares, tienen en su principio eso. También las órbitas, digo, no son totalmente circulares, así como los planetas quizás no sean completamente redondos, pero sí su gravedad, ¿no? Su forma en la cual la gravedad los atrae es perfectamente circular. La forma en la que la gravedad junta todo hacia un mismo centro no es irregular, es perfectamente regular. Y nuevamente, todo apunta a que el origen de todo lo que ahora tenemos en este universo en expansión se pudo haber generado en esa gota que generó ese primer círculo en el que ahora pues nosotros vivimos. Pareciera que todo parece ser un reflejo de un círculo aún más grande. Y como les gusta mucho a todos nuestros ahora eh, espectadores, claro que sí vamos a meter ese tema que tanto nos gusta ver en este canal. El libro de Urantia nos dice que el centro geográfico, gravitacional, dimensional y energético de todo este universo maestro es justamente aquellos 3 círculos de Abona. Bueno, disculpa, aquella fuente centro primera, la fuente centro segunda y la fuente centro tercera, y creo que ya todos conocemos el familiar círculo que estamos viendo ahora en pantalla, que nos hace recordar a eso, a que ahí también se encuentra el número pi según los escritos en este tan enigmático, misterioso libro, nos indican que hay 7 círculos, ¿no? Ahí en la creación principal estacionaria, y que tendría mucho sentido que si de ahí surge la energía, las gravedades y todo aquello que ha generado el universo, existe una gran posibilidad de que esa sea la razón de que el número pi esté tan presente en todo aquello que tiene que ver con la naturaleza y el universo, porque la misma creación y fuente centro primera es de naturaleza circular, que vale la pena aclarar, se le considera matemáticamente como la figura perfecta. No sé qué tengas que decir ante esa Es teoría, cierto, Julio. yo como te he dicho antes, estoy imaginando todo lo que me estás diciendo, lo estoy imaginando en mi mente y es como si el número pi hiciera casi a nivel gravitacional de soporte, ¿no? De separación y además con el diámetro perfecto que tú has dicho que separa en una circunferencia, es como casi fuera el sustento gravitacional, ¿no? En número o traducido en número de esto que nos rodea. Y efectivamente, si nosotros intentamos entender que en un momento determinado todo se duplica o todo genera una sombra de algo a lo que nosotros siempre creemos que somos la copia de la copia de la copia de la copia, y si creemos que un círculo es a nivel matemático, como tú bien has dicho, la forma geométrica más perfecta, siempre tendemos, si no a algo circular, a algo que esté en una base muy parecida, ¿no? A lo gravitacional, que también intenta generar o casi dijéramos, ese movimiento circular, ¿no? Y entonces podríamos pensar que a lo mejor, posiblemente, hubiera algo que ejerciera una gravedad, ya que también la gravedad en física se estudia, que realmente hubiera un cuerpo, hubiera un centro, hubiera algo que ejerciera esa gravedad tan potente que une el universo o que incluso mueve el universo, ¿no? De alguna manera. Y qué mejor que una figura circular para generar y para aunar, ¿no? Como hacen en Urantia, ¿no? Número pi, gravedad y centro de esa gravedad, ¿no? Yo siempre también lo he pensado y el cómo cada vez cobra más sentido
el hecho de que tiene que existir algo que una o que sostenga, porque siempre decimos, bueno, la gravedad del sistema solar, las dimensiones entre los planetas se atraen, generan una atracción perfecta que los deja en un punto exacto, pero se nos olvida que nuestro propio universo sigue vagando por el universo y sigue moviéndose. O sea, no estamos estáticos, que es lo que nos decían en el colegio, ¿no? No somos un sistema solar completamente estático, nosotros nos movemos y el sistema solar se va moviendo, en definitiva también, con lo cual es una gravedad que sostiene dentro de un propio círculo de gravedad que cada vez se va haciendo mayor, ¿no? Como estos 3 círculos concéntricos que cada vez que decíamos que la gota cae en el agua y cada vez se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, pero esa gota primigenia, esa gota de inicio particular es algo tan semejante, algo tan perfecto que de alguna manera genera lo que nos rodea sin moverse, quiero decir, estando completamente anclado en una sinergia completa de vida, de creación, no sé si me estoy explicando bien, y sobre todo el número pi en este caso es el que está constantemente diciéndonos que esto es así, que hay algo que está ahí, que genera una gravedad y que muy probablemente, acudiendo al libro Durantia, sea esta isla estacionaria del paraíso que eh, es el centro, la gravedad de todo y que como círculo, imagínate el número pi que contiene en su interior y que si es el modelo o si es, dijéramos, la muestra principal para la copia del resto del universo, tiene sentido que, como tú bien dices, el número pi esté integrado y que sea como un poco la gravedad de todo lo que nos rodea. Eso es un poco lo que puedo llegar a entender yo. Sí, sí, sí. Y la verdad que hace muchísimo sentido. No lo había pensado de esa forma, pero ahora que lo acabas de mencionar, ¿no? Que puede ser como el molde principal que nos da ese número original, puede ser que para llegar, no, si ya lo podemos dimensionar a la realidad física, estamos hablando de un lugar al cual no se puede señalar, al cual no se puede encontrar geográficamente en el universo, pero al mismo tiempo, su naturaleza, al ser de una inmensidad tan grande, no, esta misma circunferencia aplicada con las dimensiones que tiene, que ningún ordenador, yo creo, podría calcular semejante longitud, que ya no estaríamos hablando ni siquiera de la longitud de años luz o algunas otras mediciones que se han hecho, ya estaríamos hablando de palabras mayores. Y sí, probablemente la única forma de llegar al número exacto sería si pudiésemos poner alguna de las dimensiones que tiene ese lugar adimensional justamente y calcular su relación con ese diámetro, cosa que para la computadora más avanzada y más moderna sería inimaginable. Entonces sí, me parece que por ahí puede ir el misterio, por ahí puede ir el secreto. Eh, lo dejo también a criterio de aquellos que nos estén escuchando cualquier especie de aclaración, corrección o especificación, ¿no? Que pudiese, o ampliación también que pudiese darnos de todo ese misterio. Y bueno, seguir investigando cada día más. Quizá lleguemos a algún día en el que podamos entender, ¿no? De qué, de qué otras formas nos puede ayudar este número a juntarnos más, ¿no? Con la naturaleza, con el universo, con su misma energía, con su misma forma de trabajar, porque a fin de cuentas no pienso que realmente, si nos vamos a pensar en toda la teoría que acabamos de explicar, ¿no? Del paraíso, de la creación principal, como nos dice este libro, no estamos hablando de que en su momento y en su idea fue la idea principal, ¿no? Del creador de decir, vamos a hacerlo con el diseño de el número pi. No pienso que haya sido esa la realidad. Pienso que la realidad más que nada es la traducción y la percepción de nuestra punto de vista es con las matemáticas, ¿no? Las matemáticas, hay que aclarar algo, no son algo inventado por el ser humano, son una forma del ser humano de entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la realidad, porque asimismo las matemáticas van evolucionando, ¿no? Se van perfeccionando y se van
especializando cada vez más, y esto no es porque las hayamos desarrollado nosotros, sino es porque cada día que surge una nueva ecuación matemática, una nueva ecuación física, no es que se haya inventado, no es que alguien la haya desarrollado, la haya descubierto, bueno, no es que alguien la haya inventado, más bien, es que sencillamente se ha descubierto y se ha entendido esa forma y esa propiedad de ya sea el universo o la naturaleza para poderla representar a un lenguaje que nosotros podamos entender y que con nuestros números y nuestro lenguaje podamos interpretar. Así que sí, justamente el número pi no es que sea tal cual el número pi la base del universo, sino que la relación que este número guarda con esa figura es aquello que nosotros podemos entender como el número pi. Y quizás por la misma naturaleza misteriosa e infinita, es que el número es infinito y es irracional. Entonces eso lo dejo ahí en el aire para aquel que quiera ampliarlo, investigarlo. Es algo, la verdad, muy, muy interesante que te abre mucho la mente, ¿no? Como lo acabas de decir, a todo lo que ves, a todo lo que haces, probablemente te empieces a dar cuenta y empieces a ver este número por todos lados, cada vez más. Y es cierto, es completamente cierto y la gente muchas veces no nos paramos a pensar eso que has dicho tú, de que nosotros no inventamos nada, descubrimos y vamos descubriendo y en torno a que vamos descubriendo, vamos desarrollándonos. Es como si el videojuego de la vida te fuera a ir dejando abrir un cajoncito más, ¿no? Como se dice, una pantalla más del videojuego, entonces ya accedes a él. Pero ese videojuego ya está orquestado, ese videojuego ya está ahí, tú tienes que ir descubriendo, tienes que ir cada vez pasando las pantallas de la vida y ir de alguna manera viendo y maravillándote por otro lado de cómo está generado todo y el número pi es, dijéramos, casi prácticamente los números que hay informáticamente en un ordenador, ¿no? Que está programado, que sin ese 1 y ese 0 o ese 0 y ese 1, nada de lo que entendemos como Internet, nada de lo que entendemos como la maquinaria funcionaría y a lo mejor el número pi tiene esa referencia. Tú has hecho una referencia a que es posible que sea la sombra de algo divino y a lo mejor por eso no llegamos a comprender ni siquiera el final de su naturaleza, porque hemos visto la cola, hemos descubierto algo que tiene una procedencia que como tú dijiste bien, y siempre que tengo la oportunidad acudo a ese ejemplo, porque yo creo que es el ejemplo más aplastante que me he encontrado en mi vida, que es cómo seres de 2 dimensiones vamos a intentar entender dimensiones de 3. Es imposible porque no tenemos la capacidad. Nuestro cerebro es de 2 dimensiones, no podemos entender algo de 3 dimensiones. Entonces eso es parecido. Hemos encontrado el número pi, nos hemos fascinado y hemos dicho, ¿qué es esto? ¡Wow! El número pi nos ayuda en nuestra realidad de 2 dimensiones, nos ayuda en un sinfín de cosas. Pero, ¿y si eso lo aplicamos a diferentes conceptos? Bueno, pero todavía nos queda ser seres de 3 dimensiones para entender de que el número pi es infinito, tiene esa naturaleza tan misteriosa, porque a lo mejor es un reflejo, un simple reflejo de algo que va más allá. Y también nos da pequeños guiños de la naturaleza del círculo, de la naturaleza de la gravedad y la naturaleza de cómo el número pi está completamente integrado en todo lo que nos rodea. Brian, prueba de fuego de bautismo de tu sección. Ha estado Muchas muy, muy gracias. bien. Me ha gustado muchísimo, seguro que a la gente también. Cabe decir que la otra vez, cuando hicimos el otro vídeo de todos los caminos llevan a Orantia, la acogida fue brutal. En cuestión de 48 horas tenías 200 y pico visualizaciones, o sea, era una pasada, a la gente le encantó. Además, me lo dijeron, como siempre te digo, la forma de explicarte, la forma de expresarte y ahora acompañado de lo que es la ciencia, con ejemplos, con cosas físicas y no tanta entelequia, porque hay mucha gente que dice, no, la entelequia, sí, 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 pero hay que demostrarlo. Bueno, pues a la gente esa que quiere demostración también lo tenemos y pueden buscarlo y habrá más debates en esta sección de la espiritualidad y la ciencia y veremos qué nuevos temas nos traes. Claro que sí. Claro que sí. Yo quería proponer, ¿no? También me gustaría que nos dijeran ahí qué les gustaría. Sobre todo eso es lo que estamos buscando, algo que, pues, que nos entretenga, ¿no? A ti, a mí, que podamos aprender, que podamos maravillarnos más.
y también que la gente que le gusta tu canal y seguir estos temas pueda encontrar en ellos esa forma de ampliarlo también y de entretenerse con algo que para mí siempre me ha gustado mucho, que es aprender, que es experimentarlo, que es investigarlo y finalmente no entenderlo o tratar de entenderlo. Y sí, a mí me parece que, bueno, estaba pensando en proponer si les interesaría que discutamos cómo la relación entre las gravedades, ¿no? Del centro de la galaxia, que los seguidores de Mundo Azul sabrán con qué otro nombre se le conoce, y también el centro mismo, ¿no? De gravedades que este libro nos avisa, conocido como Abona, conocido como el centro geográfico, la isla estacionaria. Nos podemos imaginar cómo, si físicamente lo analizamos, el tiempo se pueda dilatar de una forma tal que, tal como nos aparece en la película Interestelar de Christopher Nolan, en algunos espacios, ¿no? Donde se encuentran gravedades muy potentes, muy fuertes del universo, el tiempo parece ir más lento, ¿no? Y esta película, que ha sido realizada apegándose lo más posible a la realidad del funcionamiento del universo, de las gravedades, del tiempo, podemos investigar eso, ¿no? Cómo en los sitios más densos, más concentrados de esas gravedades, puede ser que el tiempo esté tan dilatado, casi detenido para nosotros, que imagínense, ¿no? El tiempo que pueda estar pasando en este mundo, en esta existencia, se pueda traducir en aquel lugar como pequeños segundos, ¿no? Que nos puede dar una especie de guiño hacia por qué a veces las cosas en nuestro mundo, en nuestro universo, les toma miles de años, ¿no? En cambiar, en corregirse, y en cómo estos tiempos parecen estar tan para la historia humana, ¿no? Cómo han hecho los cambios cada tantos miles de años, cada tantos cientos de miles de años, conocidos como eras también, y nos puede dar, ¿no? Un guiño de por qué para nosotros el tiempo tan largo, tan extremadamente largo, a veces para aquel que mueve los hilos de todo esto suele ser como 2, 3 días, ¿no? Entonces, no sé si les interese ampliar ese tema más adelante, pero es una propuesta que hago, muy seguro de que alguno que otro le va a gustar. Seguro que sí, y con lo que dices con la referencia a Interestelar, que a mí me encantó, aparte de la multitud de Oscar que se llevó, que fue impresionante, es la primera película que, aparte del Oscar por todo lo que es lo científico y demás, fue la primera película en el mundo en representar un agujero negro, Negro, ¿vale? sí. Que ahora se ha podido descubrir que es exactamente igual a la reproducción de la película 2 años antes de que se fotografiara por primera vez el agujero negro. Y fue gracias a los cálculos matemáticos de uno de los premios Nobel de matemáticas. Y luego, otra de las cosas que también, aparte de la película, muestra de que simplemente bajan a un planeta, vamos a hacer un pequeño spoiler, bajan a un planeta y cuando la persona que se ha quedado fuera del planeta, para él han pasado 40 años o 20 y tantos años, y en cambio para las personas que están dentro del planeta han pasado 20 minutos, pues eso es un poco parecido a la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que el tiempo pasa de forma diferente gracias a esta gravedad y a esta composición, y que, por ejemplo, una persona que vaya andando por la calle no es el mismo tiempo el que comparten que una persona que pase de repente metida dentro de un autobús. Y qué casualidad, y con esto creo que vamos a terminar, que esa teoría de la relatividad tiene integrado el número pi. Claro, no podía faltar. No podía faltar, ¿no? Dice, no me olviden, no dejen de hablar de mí porque acá estoy. Muchísimas gracias, Sí, Brian. Continuaremos con esto. Muchas gracias a todos por ver Mundo Azul, por estos debates, y gracias porque la familia de Mundo Azul crece. Un abrazo enorme, Brian. Gracias. hasta luego.